Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Buenos días y no digamos la palabra, que está en Mundo Visión. No sabía que lo estaba grabando. Buenos días, familia, buenos días. Buenos días a todos. A ver, la última vez nos quedamos con un video un poco raro, un video muy personal, y nos quedamos que ayer iba a ser el cumpleaños de Mau. Y le digo ayer, no es hoy. ¿Por qué? Porque ayer nos tomamos el día de descanso. Un día de Pero total... Nunca mencionamos que iba a ser mi cumpleaños. Sí, yo lo mencioné cuando intenté hacer una tarta. Yo lo mencioné, que era una tarta para tu cumpleaños. Pues ya entonces estoy ellos más saben. viejo. Exacto, él ya está más viejo. Y ayer, que era su cumpleaños, nos tomamos un día de total relax. No usamos teléfonos, no usamos cámaras, no usamos nada de esto. Usamos la computadora para ver algo y relajarnos, Exacto. ver películas. Exactamente, no necesitábamos un momento para recargar nuestras baterías, ¿ok? Desconectar. Exacto, nos dimos mucho cariño, lo celebramos su vejez. Pero hoy ya se vuelve a trabajo. Y entonces, Mauri ya encendió la candela, ya vieron una candela encenderse. Y yo voy a hacer lo que tenía que hacer, entonces voy a pintar los gabinetes que van aquí arriba. Y él se va a quedar poniendo puertas aquí debajo. exacto, poniendo puertas ahí abajo. Entonces vamos a dividir el equipo para ver si paralelamente vamos a hacer más rápido. Entonces, ya tengo la parte de adentro lista, pintada. Tengo también, ahora lo que me falta, esperen porque es complicado. Me falta la parte de abajo y los laterales. Esta parte y la otra parte. Porque la parte de aquí abajo, sí, es que me confundo. La parte de ahí abajo es la parte que se verá y ya está media pintada. Después le voy a dar la segunda mano. Pero ahora lo que tengo que hacer es la parte de abajo y los dos laterales. Y lo quiero hacer bien. ¿Por qué? Porque la parte laterales se van a ver claramente. Y la parte de abajo también no quiero que chorree mucho. Y entonces creo que lo pondré boca arriba con esta parte de arriba para que no chorree. Vamos a ver que salga lo mejor posible. Ahora me quedé un momentito que quería seguir dándole vuelta. No, falta por aquí, falta por allá. Pero creo que en realidad ya está. Y estoy también bastante satisfecha. Salió bien blanco. No hay mucha, no quiero decir que no hay ninguna, pero no hay mucha cosita rara. Pero la hay, por ejemplo, aquí. Y aquí no importa porque aquí va a estar una caja eléctrica. Y en los demás lugares en realidad no hay. Así que sí, la verdad estoy bastante satisfecha. Ahora hay que averiguar. Mauri sí acabó con la puerta en la caravana. ¿Por qué? Porque tengo que pintarla. Tengo que pintar la base del mueble, el mueble, porque le dimos una mano hace mucho tiempo. Nunca le dimos la segunda porque con la prisa dijimos, bueno, al final lo haremos. Y después tengo que pintar todas las puertas. Entonces vamos a ver si Mauri acabó de poner todas las bisagras por ahí y a ver si puedo seguir pintando. Bien, Paquito. Sí. Hay un gato también que quiere entrar. Aquí todo bien. A ver, ¿cómo va la cosa por aquí? Ah, mira, alguien tiene hambre. Por eso es que yo me gano los regaños, ¿sabes? Porque llevaba un rato hablando con mi tío, el arquitecto de la familia. El tío de España, el tío de Gran Canaria. Sí. Y entonces, bueno, no hice de mi parte del trabajo hoy.
Así que voy a hacer el almuerzo a ver si le entro a Katia por el estómago. Ahí sirve, funciona, sí, puede Y funcionar no muy se bien. pone tan brava conmigo. Porque no he puesto ni la primera puerta, ¿saben? Lo siento, perdón. Bueno. Tengo que meter la cara así debajo de una piedra. Bueno. No, dale, te voy a perdonar. Si sale buena la tortilla, si sale buena la tortilla de pasta, lo voy a perdonar. Vamos a hacer una tortilla de pasta con sobras de pasta y... Los italianos nunca tiran la pasta, nunca. Siempre hacen un poco más porque siempre, nunca se sabe. Y nunca se tira, entonces o se calienta y se hace una cruesta, no, ¿cómo se dice la cruesta? ¿Cómo se dice? Una cascarita bien rica, crujientita, o a veces se hace también en una tortilla y está rica. Nunca tiren la pasta, nunca. Vamos a hacer la tortilla, entonces yo ahí tengo todo listo, ¿viste? Ya lo tengo pintado 2 veces, ¿viste? Gracias, muy bien. No, yo sigue trabajo. ¿Qué estás haciendo tú? Una ensaladita. Porque también si comemos comida poco saludable, siempre me gusta ponerle al ladito algo saludable, ¿sabes? Para emparejar un poquito. Y entonces la ensaladita siempre queda bien. Bueno, gracias. A ti hiciste la tortilla. Buen provecho. ¿Te gustan? Están invitados. Le salió bien. Pruébela. Si le sobra pasta, le ponen un par de huevos y la cocinan. Especial. Después me cuentan. Yo acabo de limpiar los platos. Y creo, hablando de esto, que debería buscar alguna receta para caravanas. Porque creo que la dieta tenga que cambiar. Porque normalmente nosotros seguimos cocinando lo que comíamos en una casa normal. Pero comer en una casa normal y lavar los platos de una casa normal es una locura. Miren para acá. Miren para acá. Yo no sé cómo están acostumbrados los otros caravanistas. Probablemente habrá que comer comida en lata. Pero estaba convencida que ahora yo lavaba las cosas y volvía para el taller para seguir pintando. Pero Mauri me acaba de decir que le hace falta ayuda. Cuéntale. Yo tengo una situación aquí bastante complicada. Sabíamos que iba a aparecer este tipo de complicación en cualquier momento por el hecho de que estamos viviendo en la autocaravana y trabajando en ella al mismo tiempo. Yo necesito hacer algo aquí en la autocaravana que va a crear un desastre de suciedad y de serrín por todos lados. Y no tengo otra opción. Exacto. Entonces estamos aquí ideando qué hacer, si sacar todo la autocaravana, yo no sé, desalojar la casa. Me parece lo más cómodo que hacer. O si empapelar, revestir con plástico todo, no sé, proteger las cosas. Depende si tenemos. Para que la suciedad sea solo en el área lo más pequeña que podamos. Bueno, déjenme mostrarles aquí un poquito de qué estoy hablando. Tengo estas bisagras que van a sujetar las puertas de todos estos gabinetes, de todas estas áreas. Ah, sí. No tengo otra opción. Necesito poner estas bisagras incrustadas en esta madera, o sea, hacia adentro en la madera. No pueden ir superficial aquí y superficial acá. Necesito esconderlas en una de las dos maderas. Ahora, esta madera es muy fina. Y si le hago el desbaste a esta madera me quedaría sin nada a lo que atornillar. Eso entonces me dice que el desbaste tiene que ser en esta madera. Y bueno, ya saben, cuando empiece a comer madera aquí, empieza a volar el serrín por todos lados y allá va suciedad en todo el área de la casa. Y también, en el aire y exacto, en todos lados. Y ahí en el ropero o donde sea. Entonces estamos un poco asustados con el tema. Si tenemos plástico o papel, vamos a cerrar, que creo que es lo más rápido y más sencillo para ponerlo y para quitarlo. Hacer una burbuja aquí, encerrarme yo dentro con la máquina y tratar de que el polvo y todas esas cosas... Esta era una tercera opción. A ver si le puedo enseñar lo que Mauri tiene que hacer. Esto. Aquí lo hizo en las puertas.
¿Lo ves? Allá lo tiene que hacer en el mueble. ¿Y por qué no se puede hacer en la puerta? Por lo que te expliqué. Hay que hacerlo en la puerta y en el mueble. Porque aquí tú lo hiciste en la puerta y no en el mueble. ¿O lo hiciste también en el mueble? No, en el mueble no lo hiciste. No, Miren. pero... Entonces, ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué está tan adentro? Porque estas puertas están bien al borde del marco. Okay. Allá la puerta se mete más hacia adentro del marco. Ok. Y entonces necesito poner la bisagra de otra manera para que me permita abrir la puerta. Si no, de lo contrario, la puerta choca Y no se abre. y no se abre completamente. Ok. Bueno, yo me quedaré aquí pintando las puertas de este gabinete de arriba, esperando que se seque. Mauri va a comprar plástico o algo así y después inventaremos algo, entonces me da cosa. ¿Qué tú crees? Esto, para esta tarde van a estar secos. ¿Se podrá instalar este? Sí, ¿Lo vamos a instalar? sí. Dale, voy a comprar el plástico. Los dejo con Katia. Vamos entonces a pintar esta. ¿Cuántas son? 4 puertas, yo creo. 1, 2, 3 y 4. Beso. 4 puertas. Mauri me inventó esto, que ya lo usamos en Chattanooga, para darle la vuelta y ahora lo pintaré primero en el lado interior. Después le daré la vuelta, lo pondré arriba sentado de estos tornillos, así la pintura no se molesta. Y lo pintaré en el lado exterior, que es el final, la parte que se ve, la parte que tiene que salir buena. Vamos a ver, dale. Vamos a ver si el tiempo que Mauri vuelve de la tienda, nosotros acabamos aquí. No eran 4 puertas, eran solo 3. 2 chiquititas y una esta grande, que va aquí en este lado, en el lado derecho. Y nada, ya tengo entonces las 2 primeras ahí secando tranquilitas. Esta es la última, le estoy dando ahora la última mano. Y la segunda mano me gusta dársela un poquito más espesa, para que cubra bien y para que haga como una película, ¿saben? Mauri todavía no ha vuelto, pero ya ustedes saben, el pueblo no está exactamente aquí atrás. Ojalá podamos acabar con el gabinete de abajo, con las puertas. Claro, no me dará tiempo pintarla, o tal vez sí, pero sería bueno hacer por lo menos todos los huequitos para poner las bisagras. Esto se secaría, nos daría tiempo instalarlo y entonces tener la cocina acabada, por lo menos a la parte de arriba. Y entonces no sé, tal vez pintar las puertas de abajo o tal vez tendrá que pintar la Mauri mañana, porque yo mañana voy al trabajo normal. Ahora, ¿saben qué hago? Esperando a Mauri, me voy a poner a contestar a algunos de los comentarios de ustedes. ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué hay por ahí? Encontré unos tornillos que necesito para poner bisagras Ok. y un plástico para enrollar la autocaravana para que no se nos llene de churros. Bueno, son las 6 creo. Bueno, no se me enciende el reloj, pero sí, mire, son las 6 de la tarde. ¿Qué queremos hacer? Vamos, hay que hacerlo, vamos. Vamos. Cambiamos de idea, cambiaron los planes otra vez. Porque nosotros somos así, así. Es demasiado tarde y se haría demasiado reguero. Hay que organizar el trabajo antes de empezarlo. Y entonces, si Mauri puede entrar... Sin dañar esto. Ay. Ay, A ver. ¿Qué estoy chocando? Con el peso, pero ya entraste. Ok, vamos entonces a instalar el mueble de la cocina. Definitivamente. Exacto, definitivamente. No creo que pongamos la puerta porque acabo de pintarla, pero por lo menos el gabinete sí se puede poner. Vamos a ver. Okay. ¿Qué se empieza? Empieza. Levántalo por aquí y mete el cable ese por aquí. Y la herramienta está ahí, los tornillos. Lo tengo yo en el bolsillo. Dame, ponlo aquí arriba. ¿Ven bien ahí? A ver.
Andiamo. Uy, y esta cantidad de cosas aquí. Ok, esto entonces para abajo, me dijiste para arriba. Los cables para abajo y para arriba, ¿no? Los cables por el hueco. Por abajo. Sí, entre la tablita y eso. Sube hasta arriba. Ok. Entonces, aguántalo. Hacia allá tiene que estar lo más cerca posible del angularcito ese. ¿Qué? Me desvió un poco. No, digo, ¿le parece normal tener que hacer barrenos usando un cacharro de la cacharro cocina? en la cocina para que no se llene de acerrín? Porque el ingeniero no pensó en abrir esos huecos. Bueno, abrí un hueco a la libreta esta. Ah, bueno. Qué clase de caos. ¿A ustedes les gusta nuestra nueva manera de trabajar? Medio desvestido y arriba de la cama. Con una linternita. Ahora acaba de encender la luz porque esto mismo estaba Sí, haciendo. conectando el... Sí, perdón. El interruptor. Ujú. Pero bueno, hay que... Hay que arreglársela. Con lo que hay, exacto. Bueno, está saliendo bien. Ya tenemos entonces el interruptor de la luz del cuarto. Tenemos aquí puestas las cajas, las dos cajas de 110. Ahora creo que Mauri quiera poner todos los varios tomacorrientes. Y ya creo que por hoy... Sí, podríamos creo que un par de interruptores aquí. Aquí van 3, pero voy a poner 2 porque el último hay que descifrarlo. Sí, el último es difícil. Y vamos a poner todos los tomacorrientes aquí debajo. Y ya tenemos los tomacorrientes. Ay. Falta un solo interruptor. Aquí tenemos este, que ahora no enciende, no apaga nada porque es el LED del piso, que un día instalaremos. Esta es el interruptor del cuarto y este es la luz del pánico o algo así, es complicado. Luces exteriores. Luz exterior, exacto. Aquí ya, ya puse algo de comida para ver cómo se ve. Y ya, yo creo que por hoy suficiente. Sí. Yo creo que... Falta subir el interruptor Ah, sí, verdad. y ver si esto funciona. Dale, vamos a verlo entonces. Vamos a averiguar. Ahí se debería iluminar eso. Dale. Ahora mismo. Dale. 1, 2 y 3. Nada, pero nada. Vamos a probar este. Que entra. Qué duro. No, y este funciona. Ah, este sí, ¿viste? Ok, entonces que no funciona en este momento aquel. A ver, dale. A ver. No, ¿Tú crees que si no sirve uno, no sirve tampoco el otro, el de atrás? claro, no. De dos tomas de corriente funciona uno solo. Parece que no hay corriente, que no... Definitivamente no está llegando la corriente a este interruptor y no sé por qué. Pero Claro. es muy tarde, tenemos que comer todavía, mañana es día de trabajo, así Y hay que... tremendo reguero aquí. Sí, por favor, hay que ya parar el trabajo por hoy y seguir mañana. Ya le contaremos por qué no hay corriente. Mañana será otro día. Exacto. Y queremos agradecerle por habernos acompañado. Por habernos soportado. Ya vieron que Katia hizo la mayoría del trabajo, así que tengo Bueno. que Una vez que estoy aquí, quiero participar de verdad, ¿sabes? Me quiero sentir útil. tengo que compensar.
Y bueno, para ustedes mejor, porque así descansaron de verme a mí. Exacto. Y vieron a Katia, que es una persona bonita. Sí, que ahora atractiva. imagínense, ahora invierno, es difícil en este lugar ser bonito y atractivo, porque hay que llenarse de cosas y vestirse más porque hace mucho frío. Así que por favor apúrate para irnos al calor y ponernos un bañador y entonces tal vez... Para vamos irnos a- para el carajo, digo, para el Caribe. O por lo menos muy cerca. Familia, Ok. los queremos cantidad. Los queremos mucho. Gracias por soportarnos siempre. Por tanto cariño que nos mandan. No Y olviden sí. compartir el video y si les gustó, déjennos un me gusta. Sí, lo agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Vale, vamos. Vamos a comer, que es tarde. Ah, espérate. ¿Qué? Yo creo que ya sé lo que pasa. Ahora no funciona y... ahora sí funciona. Ajá. Bueno, entonces cerramos el video bien y contentos. Pero igualmente lo cerramos. Vamos a comer, mañana a trabajar y nos vemos la próxima.